Muy buenas tardes, profe. Vamos a dar inicio entonces para que aprovechemos el tiempo y usted pueda también tener su espacio de descanso porque ha sido un día bastante agitado para el profesor Diego Shore. Les damos desde la Fundación Renaciendo en Familia y la Fundación Freedom of Unity la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este webinar titulado El apego, una mirada a la formación de los vínculos afectivos, que es parte de la programación que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Fundación Renaciendo en Familia ha organizado, gracias al apoyo y el respaldo de extraordinarios profesionales como el profesor Diego Shore, que además es amigo y aliado desde hace varios años de nuestra fundación. El profesor Diego Shore es profesor de pregrado de la Universidad Rafael Urdaneta, es psicoterapeuta con 30 años de experiencia. Además es un ser humano excepcional, sensible, comprometido y responsable con todo lo que tiene que ver con las causas sociales. De hecho, desde nuestros inicios como organización ha sido uno de los voluntarios más leales que hemos tenido en este proceso de acompañamiento. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar acá. Esta iniciativa de la Fundación Renaciendo en Familia es en pro del fortalecimiento de la familia. Nosotros venimos desarrollando desde hace 2 años, un poco más, el trabajo de escuela para familia en comunidades vulnerables. Producto de la pandemia nos hemos visto en la obligación de migrar a las redes y a las plataformas virtuales y bueno, gracias a Dios hemos podido dar. Cerraste tu micrófono, Leila. Cerraste el micrófono y no se te escucha. Leila, tienes el micrófono cerrado. Perdón, gracias. Okay. Gracias, profe. Bueno, bienvenido. El espacio es suyo, profesor Diego. Gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Cómo no aceptar la invitación de una fundación que me parece tan noble y que además es tan importante esa labor en nuestros países, en particular en nuestro país, en Venezuela, en un momento tan difícil para todos. Van a disculparme que hoy estoy un poco, la verdad pensé que iba a llegar más estropeado, pero creo que nada más llego con voz sexy, así que no está tan mal que me haya dado gripe, pero tuve mucho malestar y así que lo único es que mi voz va a ser un poco más grave de lo que habitualmente es. Para reflexionar con ustedes sobre este tema del apego, hay mucha gente que veo acá que probablemente tiene información sobre apego, y bueno, me encantaría que fuera una actividad, ¿sabes? Como en ambiente de café. Hay algunas cuantas láminas que les voy a presentar y les voy a hablar de una conceptualización teórica para entender los vínculos afectivos, que, repito, muchos de ustedes quizás conocen. A mí lo que se me ocurre que podemos hacer es que yo puedo ir deteniendo en algunos momentos para si tienen alguna pregunta o algún comentario, en vez de dejarlo todo al final. A mí me parece, yo me sentiría un poco más cómodo con eso, les puedo ir preguntando si hay dudas, etcétera, y hacemos algunas intervenciones, tomamos alguna pregunta en el camino para que sea como más interactivo. Si no quisiera que sea ¿sabes? Como una cosa como tan solitaria en este sentido, ¿no? Esto creo que atenúa un poco la sensación de virtualidad excesiva el que podamos comunicarnos de esta manera. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar del apego. Repito, aquí hay mucha gente que puede aportar cosas muy interesantes sobre el apego. Hay mucho escrito sobre el apego. Que, ¿sabes? Durante un tiempo de mi vida trabajé mucho con el tema del apego y solía comenzar como todas las conferencias y los talleres aquí en Venezuela diciendo que la teoría del apego era la teoría más popular en Venezuela. Y esto era un chiste porque decía, bueno, yo me la pego, tú te la pegas. Para nosotros pegárnoslas tiene un significado un poco de tomar. Entonces, bueno, servía un poco como introducción. Pero más allá de esa broma, sí tenemos que
que entender que el apego tiene como varias concepciones y muchas veces ha sido considerado como un término negativo, ¿no? Hay mucha literatura que apunta hacia el apego como algo que es necesario eliminar en algún grado. Se habla mucho de la importancia del desapego y hay muchos libros que escriben sobre lo importante que es desapegarnos. Entonces, bueno, quiero plantearles un punto de vista que no coincide necesariamente con esa visión y que habla de lo importante que es el apego para nosotros, aunque vamos a ver que tiene diferentes cualidades. Voy a pasar a compartir pantalla. Y bueno, supongo que están viendo en este momento la presentación. Okay. Bueno, un apego a la mirada, una mirada a la formación de los vínculos afectivos. La teoría del apego es una teoría que fue desarrollada dentro del psicoanálisis, pero no es solamente psicoanalítica, que es un modelo teórico en la psicología, y fue desarrollada fundamentalmente en sus inicios por un psiquiatra y una psicóloga. El psiquiatra John Bowlby, un psiquiatra inglés, que comenzó a trabajar o a desarrollar sus ideas especialmente durante su experiencia en la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pueden imaginarse la cantidad de niños que quedaron huérfanos, de separaciones, etc. Creo que hay algunos micrófonos abiertos. Leila, tienes que cerrar los micrófonos. Creo que tienes que cerrar los micrófonos, Leila. Entonces, bueno, Bowlby trabajó con todos los problemas de posguerra en relación a la vinculación madre-hijo, a cantidad de niños, como le decía, en orfandad. Y algunos años después también la psicóloga canadiense Mary Ainsworth, que no solamente fue una teórica del apego, que agregó elementos importantes a los que ya había planteado Bowlby, sino que también fue como quien diseñó toda la validación empírica de esta teoría. Por supuesto, desde el momento, desde los escritos iniciales de Bowlby y Ainsworth, ha habido cualquier cantidad de teóricos y de investigadores sobre el apego, que es un área que se investiga no solamente dentro de la psicología clínica, dentro de la psicología evolutiva, dentro de la psicología social, porque bueno, los vínculos afectivos es algo que se manifiestan en distintas áreas del comportamiento humano. Pero bueno, hacemos un poco el reconocimiento a los fundadores. Cuando hablamos de apego, estamos hablando básicamente de un vínculo afectivo, o podemos hablar de un vínculo afectivo. Cuando estamos hablando de apego, podemos hablar de conducta, también de apego. Y cuando estamos hablando de apego, nos podemos referir a un instinto. Vamos a tratar de definir un poco estas tres concepciones del apego como vínculo, del apego como conducta y del apego como instinto. Ya. Otra cosa aquí. Una pregunta y hasta que... Para hablar del apego como un vínculo afectivo, Ainsworth definió que los vínculos afectivos eran como representaciones internas, estados mentales, que son persistentes. Es decir, una de las cosas que podemos decir de los vínculos es que son persistentes en el tiempo. De hecho, hay vínculos de apego que duran toda la vida. Pensemos, por ejemplo, en el vínculo que puede tener un niño con su madre o que puede tener con su padre. Muchos de estos vínculos pueden durar toda la vida. Así que normalmente son vínculos estrechos, son vínculos permanentes en el tiempo. Cuando nos referimos a un estado mental, una representación interna, incluso pensemos que ese vínculo puede no ser correspondido por el otro. Yo me puedo sentir apegado a alguien y esa otra persona puede no sentirse apegado a mí. O sea que no estamos hablando necesariamente de que es un estado correspondido, un estado mental del sujeto, subjetivo, donde uno se siente de nuevo vinculado al otro. Siempre el apego es con una persona específica y eso también es importante entenderlo porque a veces, y en algo de la literatura de autoayuda o a veces se comenta como, bueno, si perdiste a alguien, otra persona llegará, pues. O sea, no sé, si perdiste una pareja, sí, es cierto eso, pero cada persona tiene
lugar para nosotros muy particular, cada vínculo es muy particular, y aquí no estamos hablando de intercambio de barajitas, simplemente pierdo esta, agrego la otra. A veces hay como ese tipo de concepción sin entender que las vinculaciones afectivas tienen una valoración muy particular. Obviamente los vínculos afectivos son vínculos emocionalmente significativos, mueven nuestras emociones. Es decir, no estamos hablando de vínculos que de pronto pueden ser más de trabajo, pero que a lo mejor no tienen una movilización emocional tan importante, sino que aquí se movilizan diferentes emociones. Por ejemplo, la cercanía con la persona con quien nos sentimos vinculados puede representar en muchos casos consuelo, apoyo, seguridad. Puede haber sentimientos como amor, por supuesto, involucrado, o la posibilidad de perder a esa persona puede generar ansiedad, así que, o duelo en el caso de confirmarse esa pérdida, así que entonces movilizan una gran cantidad de emociones. Hay un deseo por mantener esa cercanía cuando estamos vinculados a alguien. Vamos a ver que la cualidad de los apegos puede variar. Es decir, ustedes podrían decir, bueno, pero yo me siento vinculado a alguien, pero no siento la necesidad de que todo el tiempo mantener cercanía con esa persona. Eso es cierto, es totalmente cierto. Es decir, no tiene por qué haber una proximidad física constante con la otra persona. Incluso los niños no toleran mucho eso en la mayoría de los casos. El niño no quiere estar todo el tiempo apegado a la madre, pero sí hay como un deseo en ciertos momentos de la cercanía, y hay un malestar ante las separaciones involuntarias. Así que entonces el apego es un vínculo afectivo en ese aspecto. No todos los vínculos son vínculos afectivos. No sé, alguien puede tener un amigo, puede tener un grupo con los que juega básquet los sábados y a lo mejor no se vincula afectivamente, son con los que juego básquet o con los que bebo, y no necesariamente con los que juego softball o con los que X, que no tenga una vinculación afectiva. En el caso del apego es una vinculación afectiva importante. También se expresa, también se expresa como conducta, y no sé qué pasó porque se saltó la cosa de un tiro. El apego como conducta. El apego como conducta tiene que ver con que existen una serie de comportamientos que están dirigidos como a la proximidad con respecto a esa persona hacia la que estamos vinculados. Esa proximidad puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, en los niños antes de desarrollar la motricidad o antes de desarrollar incluso la oralidad, el lenguaje, por ejemplo, una conducta de apego puede ser como el aferrarse, lo vemos en los primates también, ¿no? Es decir, los primates cuando están en una situación de amenaza y llega la mamá gorila, por ejemplo, se agarran al torso de la madre y hay una conducta de proximidad. Puede haber otras conductas de proximidad, como por ejemplo, en el caso de los niños, por ejemplo, agarrarse, aparte del reflejo, por supuesto, de la presión palmar. O, por ejemplo, el llanto puede ser una conducta también de apego, es decir, el emitir señales para el acercamiento. No solamente el llanto, por ejemplo, hay oportunidades en las que los niños, mamá, entonces la madre va, ¿qué pasa, muchachos? Y es solamente eso, es como el chequeo del paradero de la madre. Es como la reafirmación de que está ahí, no necesita nada más, solamente saber que la madre está ahí. O el seguimiento visual, obviamente después el niño desarrolla también la motricidad y puede ir a buscar a la madre en un momento dado. Digo la madre, figura de apego, la madre, la abuela, el padre, vamos a ver que no tenemos solamente una figura de apego. Y después, bueno, cuando desarrollamos también lo verbal, empezamos como a eso, a llamar al otro, a hablar, a expresarle cosas al otro, etc. En el caso de los niños, normalmente ese apego es percibido hacia alguien como más capaz, más sabio, que nos proporciona como seguridad. Y el apego, y es importante entenderlo, que es un sistema de conducta instintivo, ya lo hablaremos, es algo que se activa y se desactiva. Es decir, se activa ante ciertas situaciones, hay como ciertos estímulos internos o externos que pueden activarlo, pero también se desactiva una vez que se logra como el objetivo. Normalmente suele ser así. Es decir, por ejemplo, si el niño se siente mal, a lo mejor siente la necesidad de acercarse a la madre. Si el niño se llevó un susto, estamos empezando a hablar sobre todo del apego infantil, pero veremos que también sucede en el apego adulto.
Si el niño, por ejemplo, se llevó un susto, etcétera, de alguna manera busca pegarse a la madre, busca a la madre en ese momento. Entonces puede haber diferentes como activadores del apego, como un sistema, repito, veámoslo como un sistema, y también al lograr ese objetivo y al lograr calmarse, entonces se desactiva. O sea que lo esperable es incluso desde el niño, que el niño no esté apegado todo el tiempo a la madre. Eso es lo esperable. Cuando digo que el apego es un instinto, es porque no solamente está presente en los humanos, que es instintivo. Bowlby decía que el apego es una pulsión, es un instinto independiente. Incluso contradecía la visión freudiana inicial de que el apego se formaba a partir de la alimentación, cosa que además en otros experimentos lo vimos. Si recuerdan los experimentos de la deprivación de los monitos de los Harlow, por allá por los años 50, donde los monitos deprivados de la madre se les ponían 2 madres sustitutas de alambre, uno recubierto de felpa y otro que tenía alambre solamente. El que tenía alambre se le daba un biberón, tenía un biberón. Y los monitos todo el tiempo estaban agarrados a la madre de felpa y solo iban a la madre de alambre a tomar, pero inmediatamente volvían a la madre de felpa. Es decir, el apego no está determinado por la alimentación, como en algún momento se llegó a pensar, es como un instinto independiente. Ese es uno de los aportes de Bowlby. Es decir, nos vinculamos afectivamente porque existe una tendencia instintiva en los seres humanos para esa vinculación. O sea, no es algo aprendido, hay una tendencia hacia la vinculación afectiva. Y es una tendencia, repito, no solamente de los seres humanos, lo vemos en la mayor parte de los mamíferos. Puse ejemplos ahorita. Quien de alguna manera haya criado un perrito puede darse cuenta de eso. Es decir, no sé, usted saca a pasear un perrito y a lo mejor el perrito se le suelta y va por allá y se escapa, pero en algún momento mira para atrás a ver dónde usted está y si no lo ve, sabe, se regresa normalmente rápidamente como a buscarlo. Así que el apego es un instinto. Tengo que volver hacia atrás porque se desordenó un poquito la presentación. Ahora, el vínculo del apego, según Bowlby, es un vínculo que está relacionado inicialmente con la seguridad del consuelo y el apoyo. Es decir, Bowlby planteó algo que tenía que ver con que el apego es un sistema de regulación afectiva de la seguridad. El niño al principio, por su inmadurez psíquica, por su inmadurez sensorio-motora, pero especialmente por su inmadurez psíquica, no es capaz de regularse emocionalmente a sí mismo, entonces entendemos que el apego sirve como un sistema de regulación diádico. Es decir, como que a través del apego inicialmente el niño busca la seguridad en el otro que no puede encontrar en sí mismo. Entonces, pensar que los niños muy pequeños se apegan por amor es una idea romántica muy hermosa. Por supuesto, en algún momento surge el sentimiento de amor, pero pensar que niños de 6 meses o 7 meses, cuando ya el apego comienza a ser más evidente, se apegan por amor a la madre, es como también idealizarlo y romantizarlo un poco, ¿no? Es decir, inicialmente ese apego tiene que ver con la búsqueda de seguridad, de consuelo y de apoyo. Sin duda, después se van construyendo otros sentimientos como el amor, el placer, en fin, una cantidad de cosas ante la cercanía del otro, pero inicialmente es un instinto que tiene que ver con la búsqueda de la seguridad, del consuelo y del apoyo. No sé si hasta acá está claro un poco el planteamiento, si hay alguna pregunta o alguna duda hasta este punto en el que estamos. O sea, dejo abierto por si alguien quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Que vamos bien. Este instinto de apego que tiene una psicobiología, es decir, no es solamente psíquico, tiene también una base biológica. Y sabemos que los bebés tienden genéticamente a buscar acceso a una figura vincular. De hecho, no los vemos solamente en los bebés, hay experimentos desde el punto de vista etológico donde los vemos, es decir, hay corderitos que son deprivados de la madre, hay investigaciones que se hicieron hace muchos años sobre eso, deprivados de la madre y se les junta con perros. Y entonces el corderito va y sigue al perro.
Es decir, los corderitos van y si el perro fastidioso tira a morder, le fastidia que lo siga. Y no estoy hablando solo de la impronta del fenómeno de Konrad Lorenz, sino que hay esa necesidad de apegarse, incluso en ese caso a alguien de otra especie en un momento determinado, pero que es como la figura que se encuentra allí. Algún autor, Stern, plantea que el sistema de apego es una sincronía psicobiológica entre el bebé y el cuidador que sirve de base después para una sincronía afectiva. O sea, parte desde una sincronía biológica, de esa necesidad de acercamiento a la madre, y se va convirtiendo también, en, como le dije, en una sincronía desde el punto de vista del afecto. Ya veremos un poco mejor eso. Por supuesto, los niños, y eso todos lo sabemos, cuando nacen son muy inmaduros desde el punto de vista sensorial y no discriminan tan claramente a la madre. Entonces es necesario que haya cierta maduración desde el punto de vista sensorial para que ellos puedan empezar a discriminar en términos de olor, de voz, del reconocimiento visual y táctil. Eso no significa que no pueda reconocer a la madre tempranamente, pero obviamente en la medida que, si usted es un niño muy, muy pequeño, de días, lo pasa de un brazo para el otro, bueno, un niño más o menos responde de la misma manera. Hay quienes consideran que sí, que hay un vínculo ya desde lo intrauterino y recién nacido el niño ya puede discriminar a la madre. Bueno, hay ideas de muchos tipos, pero es difícil pensar que un niño que incluso visualmente no pueda discriminar bien a la madre pueda sentir ya apego hacia ella. Bueno, hay otras dimensiones, el olor, etc. Lo que sí sabemos que ocurre es que en la medida que hay una mayor madurez sensorio-perceptual del bebé, la discriminación con la figura de apego se agudiza y ese vínculo se fortalece. O sea, en la medida que el niño va creciendo y puede discriminar más claramente a la madre en cuanto a su visión, a su olor, etcétera, pues obviamente, cuando hablo de la madre, estoy hablando como del símbolo normalmente de la figura de apego, pero repito, como hablaremos, el apego, Bowlby hablaba y los siguientes autores de la teoría del apego hablan de la figura de apego, porque la figura de apego puede no ser la madre, las figuras de apego pueden ser, no sé, en la familia popular venezolana es muy común que esa relación de apego en búsqueda de seguridad, etcétera, sea con otros familiares, con la tía que lo crió, con la abuela, obviamente puede ser con el papá. A veces incluso los hermanos mayores representan esa figura importante de apego. Es muy común en la familia venezolana que, bueno, sobre todo cuando habían familias más numerosas, que los mayores criaban como a los menores y representaban como esa figura de apego importante para el sujeto. Así que no hay que pensar solo en la figura de la madre como figura importante de apego. Y veremos un poco el planteamiento de la teoría del apego, es que si el niño experimenta un instinto que lo lleva a acercarse a la madre, que es el instinto de apego, buscando seguridad, buscando, ya veremos algunas de las funciones, pero también esta teoría plantea que la madre o los padres, hay un instinto que tiende como a corresponder a ese instinto de apego, que es el instinto de cuidados parentales. Es decir, la mayoría de los adultos, ustedes podrían decir, bueno, pero hay madres que dejan abandonados a sus hijos, hay madres, bueno, obviamente estamos hablando de la excepción a la regla y estamos hablando de ciertas condiciones psíquicas que habría que estudiar en esa madre, pero en general los adultos, no solamente, digamos, en la especie humana, tienden como a cuidar no solo a su cría. Ustedes ven a un niño que de pronto se acerca a la calle, se le escapa a la madre y se acerca a cruzar, puede no ser absolutamente nada. Ustedes pudieron nunca haberlo visto en la vida y usted sale desesperado a tratar de agarrar al muchacho para que no le pase nada. Y no tiene una vinculación familiar con usted. Como quien tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo, decía el poeta, ¿no? Entonces, bueno, hay un instinto entonces que corresponde a ese instinto de apego en el niño, que es el instinto de cuidados parentales. Por otro lado, el niño no solamente quiere estar apegado, también la teoría del apego plantea que hay un instinto opuesto al de apego, que es el de exploración. Todos queremos explorar.
los cachorritos de león, los cachorritos de perro. Vemos que los leones se alejan un poco de los padres y juegan entre ellos y se alejan, quieren mirar a ver qué hay por ahí, otros animalitos y quieren explorar. Y los niños también. Basta que ustedes hayan tenido un niño que, de hecho, cuando no vemos esas conductas de exploración nos llama la atención, y si es muy marcado el apego, entonces empezamos a preocuparnos. Ya veremos un poco eso. Y bueno, también los adultos tienen otros instintos y tienen otros intereses que no tienen que ver solamente con cuidar. Entonces hay como todo digamos, un juego que se establece allí entre la necesidad del niño de apego, entre los cuidados del padre, pero también el padre o los padres o las figuras de apego tienen otras necesidades y el niño también tiene otras necesidades. La armonía que pueda haber entre estos diferentes instintos va a determinar muchos aspectos de esta relación, de este vínculo, como veremos ahora. Entonces, claramente, la teoría del apego no asume que los niños son seres pasivos que todo el tiempo quieren estar dependiendo de la madre o pegados a la madre, sino que tienen la necesidad de explorarlo, y es importante dentro de la sensibilidad de los padres que entiendan eso y el poder dar la libertad para que los niños exploren. Empezamos a hablar un poco de cuál es la función del apego, porque bueno, si el apego es un instinto, Bowlby, que era originalmente un psiquiatra, como les comenté, inglés, desde la teoría darwiniana trataba de plantear, bueno, si un instinto forma parte de nuestro repertorio y se transmite genéticamente, alguna función debe tener. Recuerden que desde el punto de vista de la teoría de la evolución, los instintos ayudan a la supervivencia de la especie. Entonces se preguntaba Bowlby originalmente para qué servía el apego. Y una de las cosas que pensó es que, bueno, el apego aumenta las probabilidades de supervivencia de la especie, activa conductas de cuidados parentales, y él pensaba que en algún momento, sobre todo en los primeros momentos evolutivos, cuando este instinto surgió, permitía, por ejemplo, el apego, el protegernos de los depredadores. O sea, hoy en día, bueno, hay otro tipo de depredadores de los niños. Lamentablemente, hemos visto que en el ambiente urbano hay otros tipos de depredadores de nuestros niños, pero pensemos en el ambiente evolutivo inicial de los seres humanos, es decir, los seres humanos enfrentados de nuevo a la naturaleza, con bestias salvajes, en fin, con una cantidad de cosas. El que el niño, por ejemplo, escuchar un ruido, al asustarse, corra hacia la madre, aumenta las probabilidades de supervivencia del niño. O sea, si el niño escuchara el ruido y saliera corriendo para el ruido, y si ese ruido fuera algo que le puede hacer daño, obviamente el peligro de un daño potencial sería mayor. A veces me preguntaban en los cursos, bueno, pero igual a lo mejor la madre no lo puede salvar. Sí, es cierto. Es decir, por ejemplo, una cebra, una cebra joven, una cría de cebra, corre hacia la madre tratando de buscar protección si llega un león. A lo mejor el león se los come a los dos, se come a la madre y se come a la cría, pero hay más probabilidades de que la cría sobreviva si busca a la madre que si intenta enfrentarse solo al león. Eso creo que es un poco lo que Bowlby trataba de plantear. O sea, que el instinto de apego, la vinculación del apego, asegura mayores probabilidades a la especie humana de sobrevivir. Él lo veía de una manera, como pueden ver, bastante biológica, pero tiene sentido. Es decir, los vínculos afectivos ayudan a que estemos en mejor posición para poder sobrevivir. Eso no asegura que sobrevivamos, por supuesto que no lo asegura, pero es un tema de probabilidades. Después Ainsworth, que era esta psicóloga canadiense evolutiva, desarrolló otro concepto, que es el concepto del apego como base segura, que ya no era solo tan biológico. Bueno, lo de Bowlby también de alguna manera apuntaba un poco hacia lo psíquico, pero se refería más como a la seguridad física. Ainsworth habla del concepto de base segura, es decir, la figura de apego, cuando hay un vínculo de apego seguro, permite la exploración del mundo a partir de una fuente de seguridad. Y esto de la exploración del mundo es explorarlo no solamente desde el punto de vista físico, sino también psíquicamente explorar cosas. El niño se atreve a enfrentar algunos miedos, a enfrentar ciertas emociones, como veremos, gracias a que hay el apoyo de la mente de un adulto allí que lo guía. Si no, es muy difícil para el niño hacerlo.
Entonces no tiene que ver solamente con la exploración del mundo físico, sino también con la exploración del mundo psíquico. De hecho, Bowlby entendía que el psicoterapeuta de alguna manera debía representar esa base segura para que el paciente pudiera explorar con la seguridad de ese vínculo terapéutico aspectos muy dolorosos para él o aspectos reprimidos, etc. Entonces la idea de la base segura, siempre decían los cursos que la base segura era como cuando uno tenía una base, ¿sabes? En jugando al torito, a cualquiera de las cosas. Yo tengo 55 años, no le voy a hablar de juegos nuevos, voy a hablar de juegos antiguos. Al torito, al paralizado, yo qué sé, cualquier vaina que podía jugar, al quemadito. Es decir, uno tenía una base que era un poste, que era un auto, que era algo que tocaba y mientras estaba en esa base uno se sentía seguro. Es decir, ahí había como una inmunidad y un poco es eso, desde esa inmunidad, relativa inmunidad, que vamos a ver que lamentablemente no ocurre así en todos los vínculos, el niño pueda como ir explorando el mundo, tanto externo como psíquico. Después han ido apareciendo otras cosas, se ha ido complejizando más las cosas, porque, bueno, lo que hemos ido entendiendo es que el apego no solamente tiene que ver con la seguridad física del niño, no tiene que ver solamente, tiene que ver obviamente con su seguridad psicológica, pero tiene que ver con procesos muy complejos, como por ejemplo la autorregulación emocional. O sea, el niño aprende también a regularse emocionalmente a través de ese contacto de apego, a través de ese vínculo de apego seguro. O sea, permite el aprendizaje de estrategias reguladoras más complejas y flexibles para manejar sus emociones. Ustedes podrían decir, bueno, ¿cómo a través del apego el niño aprende a regularse emocionalmente? Bueno, quisiera agregar un poco lo que dice este autor, Peter Fonagy, otro psicoanalista muy destacado, que dice, bueno, el niño, ¿sabes?, desarrolla, todos los seres humanos, una función reflexiva, y esa función reflexiva, algunos lo llaman metacognición, es lo que nos separa a los seres humanos del resto de los animales. Es decir, podemos pensar que hay otros animales inteligentes, podemos pensar que hay otros animales incluso habría que puedan pensar de alguna manera o no, pero lo que sí es indiscutiblemente humano es la capacidad de pensar sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es decir, eso es exclusivamente humano. Somos los únicos seres que podemos reflexionar sobre nuestra vida psíquica. De pronto un delfín puede tomar decisiones, por supuesto. De pronto un delfín puede comunicarse, por supuesto, y tiene inteligencia, sin duda alguna. Pero un delfín no puede pensar sobre sus pensamientos, ni puede pensar sobre su condición emocional, al menos no lo hemos descubierto hasta ahora, y difícilmente creo que esto sería así. Entonces, esa función reflexiva, ese descubrimiento de nuestra mente, requiere la mente de un otro. No podemos descubrir nuestra mente sin la mente de un otro. El otro es el que inicialmente, como espejo, nos va mostrando qué hay en nuestra mente, a través de su propia mente, de la exploración también de su... No solamente guía la exploración de nuestra mente, sino que a través de abrirse, nos muestra su propia mente también, y eso ayuda al niño a ir descubriendo. Por ejemplo, un niño puede sentir miedo, y un niño muy pequeño no sabe qué es el miedo. Es decir, simplemente hay una activación psicofisiológica, no entiende un carajo, una experiencia caótica. Y la mamá viene y en ese venir, además, adopta una actitud, estamos hablando de en caso de que hubiera una respuesta sensible a ese miedo, porque bueno, hay también cada cosa. Entonces la madre de pronto cuando viene, refleja al niño con su rostro y con su actitud corporal un poco parte de ese temor. Es un poco lo que decía Stern, ¿no? Es decir, y le dice, tienes miedo, ¿verdad? Estás asustado, estás asustado, ven acá. Entonces, por un lado, la madre va ayudando a que el niño le vaya dando un nombre a esa experiencia, pero no solamente un nombre, lo ayuda a que explore su psique. Estás asustado, sonó eso se llama un trueno, ese ruido fuerte te asustó, lo ayuda a establecer también una hipótesis acerca de por qué se asustó, a explorar en su mente qué lo asustó y lo contiene un poco. Te asustaste, mira, pero no pasa nada, lo abraza y lo ayuda a, como dice Fonagy, mentalizar la experiencia de miedo. Entonces, cuando esto ocurre consistentemente, el niño en algún momento entiende que cuando suena ese trueno, bueno, se puede asustar un poco, pero entiende claramente por qué se asusta, que está asustado,
y puede en algún momento, más adelante en su vida, sin la necesidad de la madre, a partir de esta experiencia contenida de la madre, puede él regular sus propias emociones. El problema está cuando de pronto, como una vez conseguí un tipo, me volteé y le dije 4 cosas, estábamos en, no sé, una tienda y de pronto un tipo de lo más autoritario le decía al niño, tú no puedes sentir miedo. No sé qué decía el niño que sentía miedo. Le decía, tú no puedes sentir miedo. El miedo es una ilusión, no existe. Así que no me digas que sientes miedo porque eso no existe. Bueno, imagínense cuando ese muchacho sienta temor, un poco cómo podrá ser el manejo de eso. Es decir, si esa es la experiencia recurrente con su padre, el día de mañana cuando sienta temor no entenderá nada de lo que le pasa. Será una experiencia aterradora para él. Y esta función reflexiva es la que nos permite explorar nuestra psique y es la que nos permite, por ejemplo, desarrollar empatía con el otro también, como entender qué es lo que le pasa al otro. Primero entender lo que nos pasa a nosotros desde el punto de vista psíquico y emocional en un momento dado, pero entender lo que le pasa al otro. Entonces, sabemos que hay problemas psicológicos severos, trastornos de personalidad severos, por ejemplo, donde esta función reflexiva es casi nula. Bueno, el mejor ejemplo, El extranjero, de Albert Camus. Al tipo le preguntan, ¿por qué mataste al tipo? Le pegaste los tiros al árabe ese, y él dice, bueno, que el sol estaba muy fuerte, hacía mucho calor. O sea, si ustedes quieren ver un ejemplo claro de una función reflexiva totalmente ausente o de una vacuidad total y una incapacidad total para entender lo que me ocurre en un momento dado, lean esa pieza maestra de la literatura. Se llama El extranjero. Es una cosa impresionante y lamentablemente cantidad de gente hemos visto en un momento dado, no solamente en actos violentos, no entiendo por qué actúo como actúo, es decir, es como si las emociones salieran de manera salvaje, sin ninguna contención, sin ningún entendimiento, como de manera automática, sin ningún proceso reflexivo. Y no estoy hablando de reflexión en cuanto a racionalidad solamente, estoy hablando de la capacidad de entender lo que me ocurre. Así que es fundamental la mente del otro. Por supuesto, eso requiere que haya un otro que esté dispuesto a mostrarnos su mente. Fonagy incluso hizo investigaciones muy interesantes. Fonagy mostró que niños abusados, es decir, que niños que con padres abusivos, agresivos me refiero, podían reparar esto en la medida que el padre podía explicar posteriormente los motivos de su comportamiento, es decir, que era capaz de abrir su mente al niño. Es decir, podría haber padres que fuesen como medio agresivos, pero si después llega y le explica al niño, como ahí sabes, me alteré por esto y sentí rabia por esto y esto y esto, y de alguna manera pensé esto y esto y esto, si lo ayuda a procesar esa experiencia del padre, de pronto el niño puede reparar. Es decir, el silencio es peor que el golpe. Es algo que siempre he dicho. El silencio es peor que el golpe. Hay familias donde se agarran, donde, sabes, hay una pelea familiar descomunal y al otro día todos van para el Sambil agarraditos de la mano como si no hubiera pasado nada y ahí no se le menciona a los niños absolutamente nada de lo que pasó. Es decir, absolutamente nada de lo que pasó. Es decir, esa experiencia quedó ahí como que él la asimile como pueda. Bowlby escribió un artículo que se llama No escuches, no veas, no sientas, que habla un poco a veces de la invitación de las figuras de apego a anular lo que el niño está percibiendo en función, por supuesto, de mantener una imagen idealizada de los padres, etcétera, y cómo esto puede anular importantes aspectos de la experiencia del niño, y después entonces el niño no entiende por qué reacciona como reacciona. Pero bueno, no... Entonces, a través del apego no solamente tiene que ver con la seguridad física, sino que también el apego es fundamental para el desarrollo de nuestra mente. Y esto no lo dijo solamente Bowlby, una enorme cantidad de psicólogos han planteado conceptos similares, el reverie, la función del espejo, es decir, la idea de que el otro nos ayuda a ordenarnos mentalmente. Y cuando no hay un otro que nos ayuda a ordenarnos, cuando el niño no tiene la posibilidad de acceder a la mente del otro, bueno, quedan fragmentos. Hay aspectos allí que de alguna manera no comprendemos. Hasta aquí está claro. ¿Hay alguna pregunta otra vez? Me gustaría dar un espacio si hay alguna pregunta, algún comentario.
Parece que la cosa va quedando claro o están dormidos todos. Solamente veo a Mari Bravo que está despierta, así que los demás no los puedo ver. Todo está muy claro, Diego. Realmente Aló, Diego, no tengo Sí, sí, duda. sí, ¿me escucha? Ah, ok. sí, sí. Tenía dos inquietudes, ¿no? Cuando tú hablabas de la necesidad de exploración e independencia, obviamente buscando la fuente de seguridad, es un psiquiatra, Boris Cyrulnik, él hablaba de diferentes tipos de apego, ¿no? Ajá. Ya vamos para allá. Ok, entonces Vamos a explicarlo ahorita. Ya vamos a explicar eso ahorita. Ok, otra pregunta, de repente, para que no me tenga por allí. En línea con lo que tú hablabas de que el apego aumenta la posibilidad de supervivencia, el mismo Boris Cyrulnik dice que el apego se convierte en un predictor de la capacidad de resiliencia de la persona. Por la misma idea de esa capacidad que adquiero de rebotar ante las experiencias traumáticas y difíciles, y que en los estudios que él realizaba decía que personas que generaban un apego seguro, por esa misma capacidad de sobrevivir, terminaban resiliando la experiencia traumática que tuvieron versus niños que no generaron un apego adecuado, un apego inseguro, y que les costaba desde la resiliencia resiliar esa experiencia traumática. Sí, definitivamente. Y es una de las cosas que voy a hablar también un poco después, el impacto que tiene los diferentes, vamos a llamarlo, calidades del apego que se pueden generar y los efectos que generan en nuestras emociones, en nuestra manera de afrontar situaciones. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Igual sí, después queda, pero buena observación, Arnoldo. Gracias. Bueno, seguimos. Seguimos. Algo que desde muy temprano entendimos también, y ojo, no solamente a través de observación, sino a través de investigación, es que habían diferencias individuales en el apego, pero es que no hay que ser psicólogo para darse cuenta de eso. Es decir, ¿por qué mi esposo es más apegado, me llama 10 veces al día, te quiero, mi amor, ¿verdad que me queréis? Y no sé qué, y mi amor, mira, vamos a, no sé si compro una hamburguesa o compro una pizza hoy que voy a almorzar lejos. Es decir, hay gente que es así y hay otras personas que a lo mejor expresan el afecto el día de su cumpleaños. Hola, gracias. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible esto? Eso obviamente nos muestra que hay diferentes maneras de apegarse, hay diferentes formas de vincularse. El apego, ya sabemos desde hace muchos años, que se organiza muy tempranamente en patrones. Ya niños de 1 año de edad, a partir de las investigaciones que desde los años 70, 80 se conocen, sobre todo finales de los 70, 80, existen patrones de apego que ya son muy claramente discriminables desde el año de edad. Desde el año de edad. Imagínense ustedes eso, desde el año de edad. Esos patrones de apego se conocen popularmente con el nombre de estilos de apego. Son patrones, estilos de apego que tienden a ser como persistentes y que vamos a hablar. Ojo, estamos hablando mucho del apego infantil, en algún momento también hablaremos del apego adulto. Y esos patrones se forman a partir de la experiencia con cada figura de apego, como explicaremos luego. Entonces, bueno, allí hay, en esos estilos de apego infantil, probablemente esto ustedes lo saben, se han reconocido algunos principales. En el 78, en el trabajo de Ainsworth, sobre todo con la experiencia de la situación extraña y la observación en la casa. Situación extraña es una experiencia donde el niño interactuaba con la madre en una cámara de GC, los observadores afuera, entraba un investigador, después salía, es decir, hay una serie de momentos allí. Identificamos 3 estilos de apego: el apego seguro, el apego ansioso ambivalente y el apego evitativo. Y algunos años después, Mary Main y Solomon identificaron otro tipo de apego que se llama apego desorganizado. El apego seguro, estamos hablando de niños que normalmente pueden ser autónomos, o sea, tienen una flexibilidad entre la autonomía y el apego. Es decir, pueden explorar, se permiten explorar en un momento determinado, pero también pueden permitirse regresar a su base segura,
Si se sienten vulnerables, van y buscan a la mamá y buscan consuelo. Normalmente eran niños que podían ser calmados relativamente fácil. Entonces son niños, y lo podemos empezar a ver también ya en adultos, que pueden ser relativamente independientes, pero que también pueden mostrar su vulnerabilidad y utilizar las figuras de apego como un recurso para manejar sus emociones, para manejar su estrés. Yo decía, en un ejemplo que algunos me habrán escuchado múltiples veces, que en este juego del torito, bueno, los niños con apego seguro, ¿a quién no le gustaba ser perseguido? La base del juego era ser perseguido. Entonces todo el mundo salía para que lo persiguieran y corría, pero cuando se sentía medio cansado, volvía a tocar la base, descansaba un poco y después volvía a salir. Es decir, hay una relativa flexibilidad entre la exploración y un poco el apego, la seguridad. Los niños con apego ansioso, en este ejemplo que coloco del torito, los niños con apego ansiosos eran típicos, y yo era uno de esos, creo, pero no sé si con apego de ese tipo. Normalmente gorditos, yo lo era, todavía lo soy. Y entonces, bueno, sabes, era el que estaba pegado a la base y todos los demás decían, pero salí, muchachos, salí, ¿qué fue? Salí, no sé qué. Y dice, sí, ya voy a salir, no sé qué, pero no se despegaba nunca de la base. Es decir, creo que metafóricamente hablando es un poco lo que representa el apego ansioso. Es decir, tiene que ver con el sujeto que necesita reafirmar continuamente el apego y que obviamente ante la separación de esa figura de apego, de esa base segura, experimenta ansiedad, experimenta mucha angustia. Son sujetos que las separaciones, hablando de los niños, les generan mucha ansiedad y rabia. No debemos de identificar eso. Es decir, por eso ambivalente, porque eran sujetos que cuando la madre volvía, el niño estaba muy molesto con la madre, estaba ansioso, se agarraba muy duro, pero estaba muy molesto con la madre. Y hay una relación importante entre ansiedad y rabia. Muchas veces la rabia, como sabemos, la lucha es una forma de manejar el miedo. Entonces, estos niños con un apego muy ansioso son niños que les cuesta mucho la autonomía, les cuesta explorar, les cuesta separarse de la madre, normalmente requieren estar como en ambientes como conocidos, es decir, bueno, hay obviamente grados en eso. Quizás el grado más extremo pudiéramos hablar de gente que tiene problemas de ansiedad de separación, trastornos de ansiedad de separación, no sé qué, niños que les cuesta mucho separarse de los padres y tienen pesadillas sobre si los padres se van a morir y hay todo un patrón de separación, de pronto cuando fueron al colegio mucha ansiedad, les cuesta mucho despegarse de los padres. Entonces, ese tipo de niños es lo que estamos hablando con apego ansioso ambivalente. Y estaba el otro lado, porque al final lo que podemos dividirlos en apegos seguros y apegos inseguros. El apego inseguro se pueden dividir en dos, que son los niños con apego ansioso. Más o menos en ese estudio inicial y en lo que se ha replicado interculturalmente, más o menos la mitad de los niños suelen aparecer o ser identificados con apego seguro, y un 25% de los niños con apego ansioso ambivalente y un 25% de los niños con apego evitativo es lo que normalmente hemos encontrado incluso en diferentes culturas, ¿no? El apego evitativo era el otro. En el juego del torito es el que nunca quería llegar a la base, el desmadrado, el que quería todo el tiempo estar siendo perseguido. A mí, perseguirme a mí, perseguirme a mí. Es decir, el que no quería pegarse en ningún momento a la base. Son niños que muestran un desapego, una indiferencia aparente, veremos después eso, muy grande. Es decir, si la madre salía o no salía, el niño de alguna forma respondía como muy sumido en su mundo. Bowlby los llamaba a las personas con apego evitativo, los llamaba autosuficientes compulsivos. Es como si aprendieran cómo a centrarse en su propio mundo y a ser como autosuficientes, mostrando muy pocas señales de apego hacia el otro, como muy centrados en lo suyo. Y entonces, bueno, a estos niños se llama apego evitativo, y algunos años después, Mary Main descubrió otro tipo de apego en la situación extraña, que lo llamó apego desorganizado, que bueno, es un apego, como su nombre lo indica, donde hay respuestas de ansiedad y de evitación muy marcados. Es un apego como muy loco,
Por ejemplo, el niño ansiosamente agarra a la madre, pero mira para otro lado, no la suelta, pero está mirando para otro lado, no la quiere mirar, etcétera. Es decir, hay una mezcla caótica entre reacciones ansiosas y reacciones evitativas. Este apego desorganizado, algunos autores lo han planteado como antecedentes de trastornos de personalidad severos, como el trastorno borderline, es decir, o limítrofe de personalidad, que es como donde hay una ambivalencia relacional importante, donde se pasa de la idealización a la devaluación, del amor al odio muy fácilmente, u otras formas como el trastorno histriónico de la personalidad, etcétera, donde hay mucha ambivalencia. Es muy marcada la ambivalencia, ¿no? Es decir, estoy ansioso sin ti, pero contigo también estoy muy ansioso. Entonces, esos fueron como los estilos de apego infantil encontrados inicialmente por Ainsworth, que se han ido como replicando. Después ha habido autores más contemporáneos que han ido encontrando subdivisiones de cada uno de estos, y bueno, hay una cantidad, pero digamos, en su base, en su origen, estos son como las 4 formas de apego fundamentales que se encontraron en niños. ¿Qué es lo que determina el tipo de apego? Es lo que nos pudiéramos preguntar. No pudiera preguntarse, bueno, ¿serán factores genéticos? ¿Será las condiciones socioeconómicas? ¿El hacinamiento? ¿Será...? Pero lo que las investigaciones han mostrado consistentemente es que el principal predictor del apego del niño va a ser la sensibilidad del cuidador, que es otra manera de llamar también a la figura de apego. La sensibilidad del cuidador. Es decir, cuán sensible es el cuidador a las necesidades de apego del niño. Después puede haber otros factores. No estoy diciendo que esto sea el único. Puede haber otros aspectos, el temperamento, el contexto familiar, eventos traumáticos, etc. Puede haber una enorme cantidad de cosas, pero la sensibilidad del cuidador es un aspecto fundamental. Ojo, no es el único. Porque también podemos pensar que un cuidador puede ser muy sensible, pero si no puede ver todo el día al niño, entonces, bueno, es complicado, porque, bueno, sí, puede ser muy sensible, pero si el tipo tiene que trabajar 14 horas todos los días, por ejemplo, pienso en nuestra realidad, o en la realidad, bueno, no solamente en Venezuela, sino, por ejemplo, la realidad de la migración venezolana en otros países. ¿Cuántas madres, por ejemplo, cuántos niños han pasado de tener de pronto un cuidador estable donde podía ser la mamá o el papá o la tía o, ¿sabes?, o la abuela, a de pronto pasar todo el día en el colegio o en un daycare, etcétera, desde muy temprana edad y pasar muchas horas sin ver a los padres, que puede ser muy sensible, pero de nuevo no hay accesibilidad a esa figura. Eso es un elemento que sin duda puede influir en... Ahora, ¿a qué nos referimos con sensibilidad del cuidador? ¿Qué es un cuidador sensible? ¿Qué es una figura de apego sensible? Bueno, estamos hablando de que hay una habilidad para leer las señales de apego. Es decir, hay una experticia que suponemos en las figuras de apego, en las madres. O sea, una madre, sabe, sensible, puede saber cuándo el llanto de un niño tiene que ver con que está asustado, cuándo es que tiene hambre y cuándo es que está manipulando. No me cuenten cómo, es decir, no me pidan que explique cómo, pero hay una habilidad producto de la experiencia, de la sensibilidad, de la intuición, para poder discriminar y leer apropiadamente las señales de apego. Entonces, imagínense, por ejemplo, que una madre que cada vez que un niño de pronto se sienta asustado le mete un tetero o le dé de comer. El niño de pronto aprenderá que, es decir, habrá que ver el impacto que eso genera sobre él. Es decir, de pronto aprenderá a calmar su ansiedad con la comida. Eso pudiera pasar. O que cada vez que el niño sienta ansiedad, la madre lo interprete como que está manipulando. Entonces, eso es un problema. Entonces, una habilidad para leer apropiadamente las señales de apego. La habilidad para responder con prontitud. Porque, bueno, el niño se asusta en ese momento. Un niño que lo despierta, por ejemplo, la ansiedad y va al dormitorio de los padres, no espera que la respuesta que lo contenga y lo calme sea dentro de 3 días, que se sienten a hablar, mira, ok, o sea, la respuesta
se espera que tenga una prontitud. Y además una habilidad para contener, es decir, que la forma de contener de la madre sea más o menos encaje con cómo el niño espera ser también contenido. Hay cantidad de adultos en terapia que me dicen, a mí me hubiera gustado que mi madre me abrazara más, me hablara menos. O lo contrario, me hubiera gustado más que mi madre me hablara y me explicara más. Lo único que hacía era abrazarme. O ninguna de las dos. Es decir, hay que ver también cómo el niño espera ser contenido. O hay madres que ante la enorme ansiedad del niño lo único que hacen es hablarle, cuando de pronto el niño siente la necesidad enorme de tocar, de aferrarse para calmarse, pero sabemos que todo el mundo tiene sus historias. Los padres también tienen sus historias de apego, los padres también es decir, no todos los vínculos de apego han sido seguros y obviamente hay puntos ciegos ahí que no están claros para nosotros. No se viene con un manual tampoco de paternidad, entonces, bueno, ahí puede pasar. Y también algo importante, la habilidad para la exploración, porque también es insensible no dejar al niño explorar. Ojo, miren que cuando hablamos de sensibilidad, muchas madres podrían decir, o muchas personas, bueno, pero yo lo baño, lo alimento y lo cuido, que no le pase nada. Ok, los cuidados físicos es una cosa, pero la habilidad para ser sensible psíquicamente es otra cosa. Y dentro de esa habilidad para ser sensible, sin duda alguna, una de las cosas es permitir la exploración del niño. Y aquí hay temas muy, muy importantes en nuestra cultura. ¿Cuántas madres o cuántos padres, pero honestamente debo decir que me parece más común por lo que veo a veces en las madres, ahora probablemente ha cambiado porque el estilo de crianza es distinto, pero cuántas madres convierten a sus hijos en sus confidentes, en sus cuidadores, un poco le cuentan todos los líos que tienen con el padre. O sea, sabemos que la familia venezolana es profundamente matricentrada y que hay mucha mujer sola criando a sus hijos. Eso no significa que esas mujeres solas no puedan poner límites, o sea, no prejuzguemos, no estereotipemos, pero sabemos que hay muchas mujeres solas que llenan su vacío con sus hijos, punto. Lo hacen dormir en la cama, porque él no puede dormir solo, porque se angustia, pero en el fondo la que se angustia después del divorcio, una separación, una ruptura, no sé qué, es ella la que no permite que el niño desarrolle una vida más independiente. Entonces, no permitir la exploración o la libertad del niño, por más que no sea uno podría decir, bueno, pero es una insensibilidad diferente, si no es que le está pegando, matándolo a palo, pero también está coartando una necesidad que el niño siente, que es la de poder explorar. Entonces es otro aspecto a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, lo que hemos encontrado es que con figuras de apego que son consistentemente sensibles, los niños tienden a desarrollar un apego seguro. Ey, ojo, esto no estamos idealizando. Es decir, no estamos diciendo que una madre normalmente sensible siempre va a ser sensible. Es decir, a todo el mundo se le vuela en algún momento la piedra, todo el mundo, por cantidad de cosas, no solamente emocionales. Dijimos hace un rato, los padres también los padres también tienen otros intereses, otras ocupaciones. Es decir, todos en algún momento podemos ser insensibles, pero lo que muestran consistentemente las investigaciones es que los cuidadores que son más sensibles, consistentemente sensibles, ayudan a desarrollar un apego, un vínculo de seguridad en los hijos. Y obviamente una persona con apego seguro, veremos después qué tipo de efecto genera eso en su vida. Lo que sabemos también es que cuando hay cuidados más insensibles, el apego suele ser más evitativo. Y ya veremos un poco a qué me refiero con esos cuidados insensibles. Y cuando hay inconsistencia en los cuidados, suele haber un apego más ansioso o resistente. Hay gente que dice mi mamá, o disculpe que insista tanto con el tema de las madres, pero bueno, mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tía, es impredecible. Es decir, de pronto cuando hablo de esa inconsistencia es que el niño no sabe si en algún momento la mamá le va a largar un sopapo, como decimos en el sur, va a soltar un carajazo,
o si de pronto va a ser dulce. Es decir, la madre es como impredecible, puede tener respuestas muy variables, es voluble, es cambiante, muy cambiante. Entonces el niño frente a eso experimenta una enorme ansiedad. Algunos piensan incluso que el apego evitativo y el apego ansioso igual son intentos adaptativos del niño por mantener ese vínculo. Es decir, que un niño evitativo deja de joder a una madre que es insensible. Es decir, para no crear conflicto, para no crear confrontación, para evitarse la frustración de necesitar un poco del cuidado del otro, bueno, aprende a jugar en su mundo y no sé qué, y es como una forma de protegerse, de defenderse de una experiencia muy frustrante que son los cuidados insensibles. Y en el caso de un niño con apego ansioso, también lo ven como una estrategia en el sentido de que en el caso del apego evitativo, lo que el niño hace obviamente es como disminuir su afectividad, como si le bajara los breques a las emociones para estar desconectado de la madre o de la figura de apego que no le para. En cambio, en el caso de la persona con apego ansioso, del niño con el apego ansioso, hace lo contrario, intensifica la emocionalidad para tratar de captar la emoción de la madre. Es decir, algunos entienden que la estrategia del apego ansioso es una manera y del apego evitativo, aunque de una forma insegura, es una manera de tratar de mantener el vínculo con cuidadores que tienen esas particularidades. Me gustaría pararlo por acá y ver cómo van las cosas, si queda claro un poco entonces la idea de cómo los apegos o el tipo de apego que vamos a tener tiene que ver un poco con las experiencias con los cuidadores, con las figuras de apego. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Ok. El tipo de apego puede cambiar a medida que el niño o la persona va creciendo y le pasan eventos en su vida. Esa es una gran pregunta. Creo que fue Marco el que preguntó. Buenas tardes, Marco. Sí. Sí, hay estudios sobre eso. Volví pensaba que el estilo de apego se formaba en los primeros años de la vida del sujeto, en los primeros 10 años, pero hay controversia sobre eso, y que una vez que se formaba, ya vamos a ver cómo, de qué manera esa experiencia queda reflejada en el niño, era muy difícil como modificarlo, porque bueno, una vez que esa estructura mental también se forma y esa manera de vincularse, más bien lo que hacemos es tender a repetirlo. Pero hay investigaciones que muestran que sí, que puede haber cambios, por ejemplo, en la dinámica del niño, que pueden ayudar, cambios en su figura de apego. Estoy hablando sobre todo en los niños en primer lugar. Pensemos, por ejemplo, en una madre impredecible y, ¿sabes?, como voluble, que está sola con el chamo. Y aparece un padre sustituto ahí, un esposo de esa madre, que viene a representar una figura de apego que contiene al niño, que es como, sabes, más sensible. O sea, eso va a tener una repercusión en el niño y pudiera entonces ayudarlo como a moderar el efecto del impacto de esa madre como impredecible. O lo contrario, lamentablemente. O sea, puede haber una figura de apego a lo mejor muy sensible que de pronto, pensemos otra vez la migración venezolana. La madre, ¿cuántos niños solos hay en Venezuela en este momento con padres fuera del país trabajando? O sea, y hay que pensar el impacto que eso genera sobre la vida psíquica del niño. Es decir, de pronto el niño tenía una familia donde se sentía como, ¿sabes?, con un apego seguro, con la mamá, con la abuela, no sé qué, y de pronto de un día para otro los padres se fueron a trabajar en otro lugar y el niño se quedó solo. Y a veces sin mucha explicación, a veces el niño es suficiente o es tan niño que no lo puede entender. Entonces, ¿qué impacto va a tener una experiencia sobre eso, sobre el estilo de apego de esa persona? Así que definitivamente hay aspectos de nuestra vida que pueden influir en eso. ¿Sí? Okay. Diego. ¿Sí? ¿Hasta qué medida el tipo de apego que fija el niño, que digamos lo fija con algunos autores pues, en las etapas de la infancia, se convierte en un predictor de cómo la persona luego se va a autorregular emocionalmente y se va a vincular afectivamente?
Definitivamente, claro. Es una de las cosas que suponemos claramente y que se ha investigado, sí. Ahora vamos a hablar de la regulación afectiva me da cosa contigo porque siempre te digo, ahora vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar de eso, pero si está contemplado en algunas láminas más adelante vamos a hablar de eso. Estamos hablando como de lo básico y después vamos a ver del impacto que eso tiene sobre el sujeto a lo largo de su vida, ¿no? En la escogencia de parejas, en la manera como regula sus emociones, en cómo enfrenta cosas, claro, definitivamente. Gracias. Ok, seguimos. Bueno, insensibilidades o disfunciones de la parentalidad, bueno, ahí puede haber una enorme cantidad de cosas. Es decir, ¿qué es un padre insensible? Puede ir desde un extremo de abuso físico, sexual, en fin, que estamos hablando de quizás en los grados más extremos, pero ojo, que no necesariamente los padres insensibles siempre son solamente agresivos o abusivos, etcétera. Pueden ser muy indiferentes. La indiferencia puede ser, exacto, puede ser una indiferencia muy marcada. Una indiferencia ante la necesidad de apego al niño. Ojo, ni siquiera indiferencia de cuidado físico. Puede ser un padre muy responsable, le paga el colegio, lo baña, no sé qué tal, pero con una dificultad para responder afectivamente a la necesidad del niño brutal. Es decir, este padre que le decía al niño que el miedo no existía y que deje de decir que tiene miedo, un hijo varón, por cierto, interesante. Yo no digo que sea un mal padre, a lo mejor el tipo da la vida por el hijo. Es decir, no lo veamos en blanco o negro, sino que hay una cantidad de descalificaciones, críticas excesivas, exigencias poco realistas sobre los hijos, sobreprotección, inseguridad para brindar cuidado, ansiedad ante la intimidad y el contacto. Es decir, por ejemplo, si una figura de apego tiene ansiedad ante la intimidad, ¿cómo el niño va a establecer intimidad con esa figura de apego? Es muy jodido eso. O sea, ¿cómo te pueden dar algo que no se tiene? ¿Cómo se puede ofrecer algo que no se tiene? Eso es muy jodido. Pero bueno, asumamos que algo de esto, amenazas de abandono, muerte, indiferencia, negligencia, etc. Un aspecto que quería mencionar otra vez, que ya de la insensibilidad muy común en nuestra sociedad, es la inversión de roles, el niño cuidador. El niño que desde temprana edad tiene que estar cuidando. Eso es también hay que pensar en el impacto que eso genera. O sea, un niño que cuida, o sea, es una inversión total de roles. Los niños son para ser cuidados, no para cuidar. Y eso hay que pensar en toda la implicación que tiene desde el punto de vista psíquico y lo lamentable que es que en nuestras sociedades sea tan común esto. Ojo, y no pensemos que solamente en Latinoamérica tenemos problemas de sensibilidad. Esto no es un tema de región geográfica ni de dinero. Es decir, puede haber sociedades muy opulentas donde también haya gente con serios problemas de sensibilidad en su manejo de la emocionalidad con el niño. O sea, eso no tiene que ver es decir, no es un fenómeno exclusivo de Latinoamérica. Sí, bueno, quizás nuestras condiciones influyen, por ejemplo, en aspectos como estos. Ciertamente a lo mejor en Latinoamérica hay más niños cuidadores, porque en otros países si los padres no cumplen el Estado se hace cargo y en fin funciona, pero algunas de las otras disfuncionalidades que hemos planteado pueden estar presentes en un noruego, en un danés, en un gringo, en un canadiense, en un chino, en un japonés, en fin, no lo pensemos nada más como latinoamericano, exclusivamente latinoamericano. Bueno, lo que sabemos entonces hasta ahora es que esta historia temprana de apego, Bowlby planteaba que se va almacenando en unos modelos mentales, los llamaba él, modelos operativos, working models, lo llamaba él, como modelos mentales operativos que hablaba de dos modelos, es decir, el niño a partir de la respuesta del cuidador, genera dos modelos mentales diferentes. Quizás un modelo mental sobre los otros, es decir, también esos cuidadores significativos nos van enseñando o nos van permitiendo construir una imagen sobre los demás
cuán responsivos o sensibles son a nuestras necesidades, o cuán indiferentes, cuán controladores o no lo son, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a través de estos cuidadores significativos, también nos vamos haciendo una imagen sobre cómo son los demás. Y una imagen que puede ser totalmente distorsionada, porque a lo mejor mi madre es una mujer sumamente controladora, pudiera pensar alguien, sumamente demandante y controladora, pero eso no significa que todas las personas lo vayan a hacer, o todas las mujeres lo vayan a hacer. Pero el niño puede construir, va construyendo un poco la fantasía de que los otros son así, o que no se les puede pedir ayuda, o que no responden, o que no son confiables, o que sí, depende si la experiencia fue de seguridad o no. Y también un modelo sobre sí mismo. También un modelo sobre sí mismo, donde el niño también desarrolla la construcción de su valor personal en función de esta respuesta en espejo del otro. Es decir, los niños no nacen con una autoestima propia. El niño va desarrollando a partir de cómo es tratado un concepto de sí mismo. Si soy valioso, si no soy valioso. Y ojo, esa construcción no tiene que ver solo con la experiencia de lo que pasa afuera, también tiene que ver un poco como con las fantasías que el niño puede generar. Bowlby era alguien que le creía a los niños. Y eso yo creo que está bien. Es decir, si un niño piensa una vaina, probablemente es algo que en algún grado tiene que ver con la realidad que está viviendo. Si el niño dice, no, es que mamá es muy jodida, ¿sabes? Porque hay la idea de que fantaseamos. Ojo, también esto hay que moderarlo, y es verdad que los niños son constructores activos de la realidad, y hay fantasías y hay deseos sobre eso, en fin. Es decir, también se hacen representaciones sobre la realidad e interpretan la realidad desde aspectos de ellos. Es decir, los niños son unos constructores, no son unas tabula rasa que solo reciben la influencia ambiental. Pero ciertamente Bowlby decía, y si un niño de alguna manera no quiere relacionarse con la madre, ahí algo pasa. La madre podrá decir que no entiende, que no sé qué, y el niño a lo mejor verbalmente dirá que la madre es la mejor del mundo, pero ahí una vaina pasa. Ahí hay que ver qué ocurre. Entonces, estos modelos operativos que se forman en nuestra cabeza son como modelos que están de creencias, de expectativas, etcétera, son los que van a regular después el estilo de apego del sujeto. Es decir, esos modelos, porque, a ver, la experiencia de apego con el cuidador pasa, pero lo que queda en nuestra mente es lo que sigue guiando nuestro comportamiento. Eso me parece que es importante que lo entiendan. Es decir, ya mamá se pudo haber muerto hace 20 años, pero yo puedo seguir teniendo hoy en día la representación mental de que las mujeres son demandantes, exigentes y controladoras, y cada vez que una me viene a decir, mira, me siento mal, no, a mí no me vas a venir a controlar, resolver tu peo, déjame tranquilo, no sé qué, Así que esa experiencia queda guardada en ciertos modelos mentales que después vamos a utilizar para guiarnos en el mundo. Y eso es parte de lo que vamos a revisar. Es decir, no podemos cambiar el pasado. Lo que sí podemos cambiar es nuestra representación mental y actualizarla. Es decir, porque el niño o el adulto puede seguir viviendo en el allá y entonces. Puede seguir viviendo en el rol de la madre dominante y controladora cuando la que tiene enfrente es una mujer que no le está demandando, sino simplemente le está diciendo, hey, ya va, me siento mal, entendeme en esto. Y él puede estar respondiendo desde la madre dragón que tuvo en la infancia. Entonces, ese es un aspecto fundamental a entender, que la intervención tiene que ver sobre todo en adultos, estoy hablando. Obviamente en el caso de los niños también podemos trabajar con los padres, es posible trabajar con los padres y tratar de hacerlos más sensibles, pero en el caso de los adultos, ya el tema lo que hay que trabajar es con lo que los adultos tienen, con sus modelos representacionales de apego que están en sus cabezas. Bueno, Bowlby e igual Ainsworth sostenían que el apego es un sistema que está presente a lo largo de la vida, que no solamente tiene que ver con la infancia. Y los primeros autores que empezaron a hablar del apego adulto son Hassan y Shaver, 1989, fueron los pioneros como del apego adulto, tratando de entender las relaciones amorosas, estoy hablando de amor de pareja, amor romántico, tratando de entenderlo como relaciones de apego. Esos autores planteaban
que el amor romántico integra 3 sistemas conductuales. Estoy hablando desde esos autores del apego, que son el apego, porque ciertamente una de las cosas que buscamos en el otro es cuidado, apoyo, consuelo. No porque seamos adultos no tenemos esa necesidad. Usted tiene un tremendo problema y se espera que en algún momento lo habla con su pareja y eso lo ayuda a sentirse mejor. Ojo, se espera. O sea, quiero decir, es una posibilidad. Cuidados, porque también cuidamos. Creo que hay un micrófono abierto. Marian, ya lo cerraron, creo. Y obviamente la pasión, la sexualidad. Entonces, las relaciones románticas son relaciones de apego, por supuesto que sí, definitivamente que sí. No es solo apego, no solamente nos vinculamos con el otro por seguridad, eso está claro, hay otros elementos, la pasión, el erotismo, etcétera. Pero bueno, que por cierto, valga la cuña para plantearles que en enero vamos a hacer un seminario que se llama Esa cosa loca llamada el amor, gratuito totalmente, sobre algunos textos literarios y filosóficos, como La llama doble de Octavio Paz, El banquete de Platón, La agonía del Eros de Byung-Chul Han, en fin. Así que eso los invitamos a estar pendientes, va a ser una cosa totalmente gratuita y meramente por el interés de compartir. Sin cobre, pues, sin pagar. Entonces, bueno, también entonces desde el punto de vista del estilo adulto hay muchas clasificaciones sobre el apego. Esta es una de 2 autores, pero hay otras también. Estos, por ejemplo, dividen los modelos que planteó Bowlby sobre sí mismo y sobre los otros, los dividen en positivos y negativos, los dicotomizaron. Entonces piensa, para no dedicar mucho tiempo a eso, que cuando uno tiene una visión sobre los otros positiva, es decir, que el otro puede estar ahí, que es confiable, que puede ser sensible, etcétera, y tiene también un modelo positivo sobre sí mismo, que yo valgo, que merezco ser cuidado, que no sé qué, entonces tiene un apego seguro. Un apego seguro. Cuando tengo un modelo sobre los otros positivo, o sea, como que los otros están ahí, etcétera, pero tengo un modelo negativo sobre mí, tengo un apego que se llama preocupado, que se parece como al ansioso. Normalmente la persona siente que los otros sí están ahí, pero que, sabes, que como yo soy insuficiente para que me amen, en algún momento me van a abandonar. O sea, ahí el problema principal está en el modelo sobre sí mismo. La persona tiene la sensación de que es insuficiente, de que de alguna manera no satisface las expectativas del otro, que el otro sí es buena gente y chévere, pero que él es el que no da la talla y en algún momento va a ser abandonado. Puede haber también un modelo negativo sobre los otros, no puedo contar con los otros, no son confiables, no están, etcétera, y un modelo positivo de mí mismo, y entonces ahí hay un apego evitativo, es decir, el rollo está en los otros, la gente no se puede confiar, uno no se puede involucrar con la gente, yo sí soy bueno, pero la gente es malvada, entonces hay un estilo como evitativo, y el quizás más complicado de todo, cuando veo a los otros negativamente y también me veo negativamente a mí, un estilo llamado temeroso, que es el que se parece en la infancia al desorganizado. Es decir, la sensación de que no puedo contar con el otro, pero también me siento poco valioso. Entonces, estos sienten ansiedad ante el acercamiento del otro, pero también ante la separación del otro sienten ansiedad. Hay relaciones de pareja que se establecen desde ahí. No puedo contigo ni puedo sin ti, desde esa ambivalencia. Es decir, si estamos separados me muero y si estamos juntos también me muero. No te puedo tolerar, pero si estamos separados también me muero. Es decir, como relaciones de ese tipo. Apego seguro y emociones. Yo veo que en el chat hay algunas cosas, pero no sé si son preguntas. Después vemos. A ver, si quieren van dejando eso. Me faltan unas 4 o 5 laminitas, no los voy a fastidiar tanto más. Apego seguro y emociones. Bueno, ¿cuáles son las emociones normalmente asociadas al apego seguro? O más típicamente asociadas a esto a partir de investigación. Bueno, no es que la gente con un apego seguro es gente invulnerable, que no lo afecte nada en la vida. No idealicemos el apego seguro. Pero ciertamente hay gente, como dijimos, más autónoma, que siente menor ansiedad ante las separaciones y la intimidad. Entonces pueden explorar más fácilmente
son como más flexibles en la exploración, un poco más autónomos, es decir, pueden explorar más situaciones nuevas, les es más fácil de pronto cambiar de trabajo. No estoy diciendo que igual no los pueda angustiar, pero imagínense, estamos hablando de que son personas que sienten una menor ansiedad ante eso, que tienen cierta seguridad. Hay una baja evitación de la interdependencia, es decir, se reconocen como interdependientes, que es un poco lo que decía Arnoldo al principio también. O sea, imaginemos que alguien que tiene un apego seguro en algún momento se puede mostrar vulnerable, asustado, etcétera, y apoyarse en otro. Imaginemos todo lo que implica no apoyarse en los demás. Eso es cargar la múcura a uno solo. Es decir, no sé si todos los que están en esta presentación son venezolanos, pero la múcura, ¿sabes? Como la jarra esa, cargar la múcura a una solo es como una cosa muy fregada. Es decir, parte de lo que hemos estado hablando es que el apego nos permite compartir las cargas, nos permite en algún momento utilizar al otro como un recurso para afrontar el estrés, si lo quieren ver de alguna manera. El que no utiliza al otro, entonces todo el tiempo está tratando de manejarlo él, y es una exigencia todavía mayor. Mayor confianza en la búsqueda de apoyo, es decir, se puede permitir mayor comodidad con la exploración, mayor aceptación de la ira. Y eso es un tema interesante, ¿no? Ahora vamos a hablar de la ira en el apego ansioso. Es decir, es una persona que en general puede aceptar más sus emociones, no solamente las placenteras. Hey, estoy asustado, tengo rabia, estoy triste, es decir, lo puede aceptar más. Hay menor depresión, tristeza y apatía y un mayor afecto positivo y placer en general. Repito, no quiero que piensen que el apego seguro es la panacea asociada a la felicidad. Igual son mortales, igual tienen que lidiar con problemas, igual se angustian, etcétera, pero hay una mayor flexibilidad ante esas situaciones desde el punto de vista emocional. Estrategias de regulación, sobre todo emocional, de la gente con apego seguro. Bueno, lo dijimos, algunas de las cosas que aparecen en los cientos de estudios que hay sobre eso. Hay una mayor aceptación y expresión de las emociones. Recordemos lo que hemos hablado. Es decir, una experiencia de seguridad con el otro probablemente es una experiencia que me ayudó a identificar mejor mis emociones, a aceptarlas, a poderlas manejar, etcétera, a poder reflexionar sobre ello. Y eso siempre implica una mayor contención de las emociones. Una búsqueda de apoyo bajo estrés, lo que estoy mencionando, que es importante, menos centrado en preocupaciones y recuerdos negativos. Se ha estudiado que la gente que tiene apego seguro no están tan centrados en las experiencias negativas que han tenido en su historia, las experiencias como traumáticas, etcétera, están como menos gobernados por eso. Y una tendencia a explorar nuevas estrategias y mayor flexibilidad en su uso. Obviamente creo que el apego seguro es algo que claro, permite que el sujeto sea más flexible en general desde el punto de vista como emocional. La persona con un apego ansioso, ¿cuáles son las emociones típicas del apego ansioso? Bueno, es obvio que si se llama apego ansioso, los niveles de ansiedad van a ser mucho más altos. ¿Ante qué situaciones las separaciones, sean reales o fantaseadas por el sujeto? No solamente reales, es decir, hay una hipersensibilidad ante las separaciones. Es decir, el sujeto puede estar pensando que lo van a dejar frecuentemente, aunque no haya indicadores reales de que va a ser dejado. Pero el sujeto es como hipersensible a la separación. Y cuando realmente ocurre, obviamente está mucho más afectado. Una alta ira y hostilidad. Yo creo que un buen ejemplo de eso es un poco la celopatía, ¿no? Es decir, cuando pensamos en una persona celosa, sí vemos toda esa cosa terrible de la ira, de la agresividad, pero ¿qué es en el fondo un tipo celoso, celópata? Un tipo profundamente asustado. Un tipo profundamente asustado y angustiado sobre la posibilidad de la pérdida. Es decir, es una muy mala estrategia para tratar de tener control sobre algo que me angustia terriblemente, que es la posibilidad de perder al otro. Entonces, muchas veces la ira, y es un buen tema a reflexionar, muchas veces la gente iracunda es gente muy susceptible y con muchos temores profundos. Claro, planteado desde la ira no vemos esa susceptibilidad, lo que vemos es el rostro terrible, no sé si me explico,
Estoy pensando de pronto en la imagen arquetípica de Ares. Si uno ve el dios de la guerra, Ares, el dios de los griegos, de la guerra, era tremendo, con una potencia además, una cosa, a veces incluso con una ira descomunal. Los griegos no les gustaba mucho Ares, aunque tiene otros aspectos más luminosos. Pero hey, Ares era un hijo rechazado de la madre, Eras no le paraba bola, y era cobardón, es decir, siempre perdía con Atenea, es decir, era un tipo terrible y tremendo, pero cobardón en el fondo. Cuentan que una vez una lanza guiada por Atenea de Diomedes le rozó, y él salió corriendo a decirle a Zeus, hey, me está fregando, y eso debe ser algún otro dios. Y Zeus, un poco en términos maravinos, le dijo, muchacho, deje de joder, muchacho, vaya para allá, porque tampoco el padre lo quería mucho. Era como medio indeseable. Entonces ese mito nos muestra que a veces al lado de lo terrible de la ira puede haber una susceptibilidad muy grande. Y esto, de nuevo, no solamente en lo mitológico, sino en la experiencia emocional del sujeto. Frecuentes sentimientos de culpa. Claro, el sujeto con apego ansioso normalmente se desvaloriza. Entonces, si el otro me deja, es culpa de mi insuficiencia, de que yo no valgo, de que hay algo defectuoso en mí. Le cuesta atribuirle la responsabilidad al otro. Porque como el que no vale y el insuficiente soy yo, si el otro me deja, entonces de alguna manera el culpable soy yo. Fuerte necesidad de cercanía, como dijimos, necesita alta preocupación sobre el rechazo. El rechazo también simbólicamente es una forma de separación. Entonces son personas muy preocupados por la crítica, por el rechazo de los otros. Baja tolerancia al dolor, el dolor emocional los afecta mucho y se sienten como muy frágiles ante eso. Y mayores niveles de afecto negativo. Ya vamos a terminar. Estrategias de regulación emocional por parte de la gente con apego ansioso. Bueno, la hiperactivación emocional, la gente con apego ansioso son una bruta carga de emocionalidad, de angustia o de rabia, se desespera. Uy, qué horrible. Hay que ir piano a piano. Hay una hiperactividad emocional. Si lo emocional es como si en estas personas se hiperactivara, fuese una intensidad emocional como muy grande. Las personas con apego ansioso, incluso en su narrativa, suelen tener recuerdos frecuentes de experiencias desagradables. Cuando echan el cuento de su vida, de su historia de apego, es como si todavía estuvieran atascados en esas experiencias emocionales de su vida. Sí, porque papá no me quería y no sé qué. Han pasado a lo mejor 30 años después de eso, pero entonces no sé qué. Y es como si estuvieran reviviendo la ira y la tristeza en el momento. Es decir, están muy conectados con los recuerdos dolorosos, centrados en preocupaciones y emociones negativas. Recordemos que son personas que se ven muy, muy frágiles. Lo que Bandura llamaría gente con una baja autoeficacia, puede sentirse que no son capaces de lidiar con muchas cosas. Búsqueda ansiosa y rígida de la proximidad, es decir, gente más, lo que llamamos popularmente como dependiente, y una sobreactivación crónica y disfuncional del apego. Estos sí necesitan estar pegados muy frecuentemente. Lo que tengo esto aquí, por eso es que no funciona. El apego evitativo, las emociones. Bueno, el apego evitativo es totalmente lo contrario, parece que bajara el breque de las emociones. Es decir, la gente con apego evitativo pareciera que no sintiera o sintiera muy poco. Sin embargo, este autor, en el 95, en la experiencia se preguntó, y digo, bueno, ya va, pero los niños evitativos en la situación extraña, ¿es que no sienten nada cuando la madre se va o es que no lo demuestran? Entonces lo que hizo, se le ocurrió, fue pegarle unos sensores a los niños para medir respuestas psicofisiológicas, para ver si habían respuestas de alerta psicofisiológicas, de ansiedad ante la separación. Y lo que encontró fue muy interesante. Estos niños tenían respuestas fisiológicas de ansiedad, pero no mostraban ninguna respuesta conductual de acercamiento. La revolución va por dentro. Hay un intento severo por tratar de controlar las emociones.
hay un intento severo por tratar de minimizar lo emocional. Obviamente lo entendemos como, bueno, hay algo defensivo, si lo quieren llamar ahí, ante la experiencia del rechazo, de la no responsividad que se imaginan en su cabeza. Hay una minimización del afecto. Y obviamente al ser personas como mucho más rígidas en esto, entonces hay un menor reconocimiento del estrés, de la rabia y de las emociones positivas. Uno no puede cerrar el grifo de las emociones como solamente voy a cerrar las negativas y dejar las positivas. Es decir, cuando uno cierra como el grifo de las emociones, cierra las negativas y cierra como las positivas también. Entonces hay gente que disfruta menos, tratando de sufrir menos, disfruta menos. Tratando de sufrir menos, también disfruta menos. ¿Cuáles son las estrategias más frecuentes? Bueno, lo dijimos, inhibición emocional, exclusión de pensamientos y recuerdos dolorosos. Estas personas incluso cuando hablan de su historia, son muy escuetas hablando de su historia de apego. Bueno, cuéntame cómo era tu papá. Bien. ¿Cómo bien? ¿Puedes hablarme un poco? Bien, era bueno. Bien. ¿Y tu mamá? Bueno, sí, madre, bien, madre, buena madre. Pero puedes hablarme como buena madre, es decir, no aportan detalles, les cuesta reflexionar sobre esos estados y uno puede entender lo que ahí hay una defensa ante la exploración de experiencias muy dolorosas para ellos. Inhibición de la búsqueda de proximidad, otra vez, autosuficiencia compulsiva, son tipos muy centrados a veces como en el logro, ¿sabes? Como el niñito que juega solo con sus juguetes. Entonces después en la vida solamente quiere jugar con sus juguetes, centrados en el logro, muchas veces me refiero, o en el trabajo, gente que es como adicta a veces al trabajo, puede ser una manera de inhibir ese tipo de cosas. Y la desactivación del apego. ¿Qué aportes ha tenido? Entonces, bueno, ahí tenemos. ¿Qué aportes? Muy brevemente. O sea, lo que he tratado es describirle un poco los tres estilos de apego y algunas de las características más importantes, ¿no? Para que podamos conversar. Algunos de los aportes que ha generado la teoría del apego a la psicología y al mundo contemporáneo. Bueno, promover una mayor sensibilidad de los cuidadores a la necesidad de apego al niño en distintos contextos. Por ejemplo, Bowlby en su época veía horrorizado como los niños en la posguerra, por ejemplo, en el Londres de la posguerra, cuando iban a ser operados, las madres tenían que dejarlos en el hospital y no podían quedarse con ellos. Imagínense un niño, además que me imagino hubiese vivido todos los horrores de la posguerra, hospitalizado una noche en un hospital de esos, me imagino, victorianos, donde podían estar, con esas enfermeras que uno puede imaginarlas, algunas más sensibles, otras menos, sin la posibilidad de la madre. Es decir, hoy en día en la mayoría de los hospitales, incluso en el nuestro, aquí está Diana Reverol, que trabaja en el JEP, no sé si hay otras personas más. Mi hija fue operada en un momento dado y yo pude entrar, estar con ella casi, incluso no pude entrar a la sala previa de la operación, pero hasta el último momento estuve con ella, cuando era una niñita operada de los ojos. Era una operación no muy compleja, pero bueno, ahí estuve, pude estar con ella, su mamá pudo entrar, cuando salió del pabellón, creo que en la sala de recuperación pudo entrar la mamá. Es decir, esas son cosas que anteriormente no le dábamos importancia. Lo importante era operar al niño y ya está, se acabó. Por ejemplo, en toda la sensibilidad que hay hoy con respecto al tema también del proceso de adaptación del niño al colegio. Hoy en día se deja que los padres estén allí, sobre todo con niños que tienen dificultades para eso. Porque si el niño, sabes, cuando empieza a ir al colegio le dice adiós al padre y se mete tranquilo para clase, no hay rollo. Punto, ya está. Llegó a la guardería y feliz. Pero ¿qué pasa con los niños sensibles? O sea, los vamos a tratar igual, vamos a estandarizarlos de la misma manera, vamos a mostrar ese tipo de insensibilidad. Bueno, tarde o temprano a ellos se les va a calmar la cosa, sí, pero ¿a qué costo? Es decir, reafirmando, por ejemplo, la sensación de insensibilidad que ellos pueden traer desde el hogar. Eso es un tema interesante. Los cambios en la crianza parental. Algún día, en las múltiples veces que he hablado de esto, alguien me ha dicho, bueno, sí, pero los psicólogos se han ido para el otro lado, porque ahora entonces todo es crianza con apego, al niño nunca se le puede pegar, al niño nunca... Bueno, eso será un debate que se establecerá. Creo que obviamente la idea no es sustituir un extremo por el otro. Creo yo que la idea no es sustituir un extremo por el otro,
pero sin duda alguna, la teoría del apego ha aportado mucho en relación a entender las necesidades que el niño tiene desde el punto de vista como de seguridad y a tratar de promover esa sensibilidad. También nos ha permitido entender más los apegos inseguros y el desarrollo de diferentes trastornos vinculares en la infancia y en la adultez, porque por ejemplo quienes trabajamos con adultos, obviamente encontramos ya personas que, estoy hablando en el caso de los trastornos, vienen con, no todo el que va a terapia tiene un trastorno, eso está claro, pero en el caso de un adulto, bueno, obviamente ya ha vivido toda esa experiencia vincular, y entonces tenemos más claro, mirándolo, porque esta al final es una teoría evolutiva, tenemos un poco más claro el sentido histórico que tiene esa experiencia de apego con los trastornos o los problemas, porque a veces no son trastornos, o las resiliencias, como decía Arnoldo también, porque no lo pensemos solamente como problemas, es decir, el apego seguro puede ser una fuente de resiliencia para enfrentar cosas, lo dijimos, una persona con apego seguro puede enfrentar nuevas situaciones más flexiblemente, se puede apoyar más en las otras personas, es decir, con más flexibilidad. Entonces, eso también es, creo yo, un aporte de la teoría del apego. Y por último, y ahora sí se acabó, no sé cómo yo pude llegar hasta hoy, los desarrollos sobre del apego adulto han sido útiles para mejorar nuestro entendimiento de temas como la atracción, la compatibilidad y el conflicto en vínculos significativos, especialmente en el amor romántico. Hay muchos estudios, obviamente esto no es un contexto de terapeuta, pero hay muchas investigaciones sobre cómo estos estilos de apego influyen en la selección de pareja, en los problemas que se pueden establecer de parejas, en fin, es decir, es sumamente frecuente, por ejemplo, una combinación que vemos frecuentemente a diario es una persona con apego ansioso con alguien con apego evitativo. Eso es pan nuestro de cada día en las consultas. Típicamente puede ser la mujer, también puede ser el hombre, ojo, pero una mujer que se queja de que el esposo es frío, distante, no sé qué, que solo ve la televisión, entonces siente mucha ansiedad ante eso, o lo contrario, el hombre que reclama que la mujer es distante, pero ese es el tipo que le gusta. Hoy misma me decía una paciente, a mí me gustan los difíciles, no me gusta el que de pronto se acerque, me dice estás bonita y está pendiente. Me gusta, es decir, con qué frecuencia vemos esa conexión entre, y cómo eso tiene que ver con la reafirmación de modelos de apego que vienen desde la infancia. Es decir, la persona con apego ansioso obviamente siente que el distanciamiento del evitativo le reafirma un poco la insensibilidad del cuidador que tuvo. Y la persona evitativa, la ansiedad de la persona con apego ansioso, le rememora, hace una reminiscencia de la madre de pronto de la figura de apego controladora y demandante que había, perfecto los dos, es decir, nos unimos en el amor no solamente desde lo sano, sino también desde lo más loco. Por eso, repito, el seminario de esa cosa loca llamada amor en enero, valga la cuña gratuita. Y bueno, hasta aquí llegué en lo que pude y bueno, agradeciendo un montón su participación y estoy muy dispuesto a que conversemos lo que ustedes quieran sobre esto o intercambiemos. Muchísimas gracias, profesor Diego Shore. Definitivamente excelente su exposición. Por acá pude ver una pregunta, déjeme ver si puedo leerla. Quienes deseen hacer alguna pregunta, es el momento. Entendiendo, bueno, también las limitaciones de salud. No te preocupes. No te preocupes, ya estoy un poco mejor. Y además, aprovechemos, porque no sé si de pronto no sabemos mañana. No, que estoy bien. Al principio sí me asusté un poquito, pero ya ahora estoy bien. Yo no encuentro la pregunta. Ok. Bueno, el chat está abierto, los micrófonos están abiertos para quienes deseen hacer alguna pregunta al profesor. Bueno, profe, en primer lugar, bueno, lo felicito y realmente muchas gracias por esta exposición que nos da como mucha luz acerca del tema de apego.
Me surgió una pregunta que no sé si estará muy fuera de lugar, pero me llama mucho la atención cómo al principio describimos el estilo de apego y muchos de los autores lo definían como algo estable durante toda la vida del sujeto, pero también, así como hablábamos de factores culturales y factores circunstanciales también, que a veces nos tocan, me surge la duda si en algún momento un sujeto establece un estilo de apego específico, bien, se desarrolla con ese estilo de apego, pero existe la posibilidad de que a lo largo de su desarrollo haya experiencias que lo lleven a modificar un poco o a flexibilizar un poco y tomar como características de otro de los estilos de apego, como para hacer, digamos, su estilo más adaptativo. Ok. Sí. Esa es una gran pregunta, ¿no? Repito, hay que pensar en algunas cosas. Una vez que se forman ciertas estructuras, y esto, una vez que se forman ciertas estructuras o ciertos modelos, pensemos por ejemplo en Piaget, la nueva información probablemente es más fácil que la asimilemos como a esas estructuras preexistentes que de alguna forma cambiemos la estructura para incorporar esa nueva información. Esa es una tendencia más o menos humana, incluso tiene mucho de, podría decir, de ahorro económico. Imagínense que a cada nueva información cambiáramos nuestras creencias esenciales, etcétera, viviríamos un poco en una experiencia, es decir, la permanencia de ciertas estructuras tiene su utilidad en la vida psíquica humana. Ahora, suponer que una vez que se forma una estructura como un modelo de este tipo, va a ser rígidamente así durante el resto del tiempo, pensando que no va a ser permeable a otras influencias en la vida, de verdad que me parece también irnos al otro extremo. Es decir, no creo que va a ser tan fácil, probablemente. Tampoco soy de los que cree que todo el mundo tiene que ir a terapia, esa promoción indiscriminada de la terapia, porque si no vas a terapia, entonces siempre vas a ser igual. Yo creo que hay cosas en la vida que nos ayudan a ir modificando, pero sin duda o sea, te diría sí y te diría que no, no es tan fácil porque, repito, la tendencia humana, ¿cuál es? La tendencia humana es que, por ejemplo, las creencias funcionen como filtros y seleccionemos perceptualmente y en nuestra memoria aquellos eventos que confirman lo que estamos pensando. Eso sabemos que es así. Desde el punto de vista perceptual, desde el punto de vista de memoria, la percepción y la memoria humana son selectivas. Es decir, alguien, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo claro. Una persona con este ejemplo de la mujer controladora y demandante, que fue la madre, etcétera, de pronto puede tener como algunas parejas que no lo fueron, pero de una u otra forma, en el momento, pueden pasar varias cosas. Una, puede invitar inconscientemente al otro a colocarse en esa posición. ¿Cómo invitar inconscientemente al otro a confirmarle esa posición? Bueno, no sé, se le empieza a perder, empieza a actuar extraño, no sé qué tal, y cuando la otra, por supuesto, responde como, mira, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué cambiaste? ¿Dónde estás? Y no sé qué tal, ¿veis? Controladora, ahí está, ya está. La metí en la categoría de las controladoras. Es decir, invitamos a los otros a confirmarnos nuestros esquemas interpersonales y nuestras creencias. Y es lo que llamamos también como profecías autocumplidoras o en la influencia social. Pero además seleccionamos información también. De pronto mi pareja 10 veces puede responder de una manera muy independiente y muy flexible y en el momento que entonces sí, de pronto es más exigente, ve, controladora. Es decir, hay muchos mecanismos por los cuales podemos tender a confirmar, a repetir, dicen los psicoanalistas, un poco esos patrones. Ahora, lo que usted me está preguntando, ¿esos patrones no se pueden cambiar nunca en la vida por la experiencia propia? No me atrevería a decir eso. Creo que pueden haber experiencias que sean lo suficientemente confrontadoras como para tratar de generar que
Bueno, creo que el profe Diego está presentando inconvenientes con el internet. Gracias a Dios nos permitió terminar su ponencia. Esperemos unos minutos para que haga el cierre, si no, damos por concluida la actividad. De verdad les agradecemos desde la Fundación Renaciendo en Familia su participación, su compañía. Los invitamos el próximo jueves. Vamos a tener un webinar con la doctora Aiskel Machado. Ella va a conversar sobre la prevención de la violencia contra las mujeres en el marco de el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Desde la Fundación Renaciendo en Familia estamos comprometidos con el fortalecimiento de las familias a través de estos espacios. Y de verdad que nos gustaría que ustedes sean agentes multiplicadores de esta valiosa información. Muchísimas gracias por acompañarnos.